Y ya, comenzamos con la clase del día de hoy. Ya la clase anterior, para recordar un poco, comenzamos a ver lo que es equilibrio de cuerpos rígidos, ¿cierto? Planteamos las ecuaciones de equilibrio para un caso general, ¿cierto? Que eran dos ecuaciones vectoriales que podía yo, al descomponer esos vectores en sus componentes, valga la redundancia, ¿cierto? Obteníamos seis ecuaciones escalares. Seis ecuaciones escalares, tres ecuaciones de fuerza y tres ecuaciones de momento, a partir de las cuales, ¿cierto?, que especificamos el caso de equilibrio en el plano, ¿cierto?, en el cual de esas seis ecuaciones se me reducían a tres, ya que como estamos trabajando en un plano, ¿cierto?, no teníamos fuerzas en Z, ni tampoco, ¿cómo se llama? Vamos a tener momentos en X y en Y. Entonces de esas seis ecuaciones nos quedaban tres. Luego vimos los tipos de apoyos que podían presentar los cuerpos rígidos en el plano, ¿cierto? Vimos que los apoyos implicaban reacciones en el diagrama de cuerpo libre. Vimos el apoyo de pasador, ¿cierto? El apoyo móvil, el cable tensor, ¿cierto? Y algún otro que por ahí se me quede, el empotramiento. Y bueno, a partir de esas conexiones, podíamos construir un diagrama de cuerpo libre y luego aplicar las ecuaciones de equilibrio para resolver un problema que presentase hasta un máximo de tres incógnitas. Vimos por ahí un par de ejemplos y hoy día vamos a ampliar un poco ese contenido de dos dimensiones a tres dimensiones. A tres dimensiones. Vamos a ver hoy día precisamente equilibrio en tres dimensiones. Bueno, como mencionaba, el equilibrio está representado por seis ecuaciones escalares. Al trabajar en el plano de esas seis me quedan tres, pero si me quedo trabajando en el espacio, ¿cierto? En tres dimensiones, voy a tener que operar con esas seis ecuaciones de equilibrio, que son estas seis ecuaciones que se ven en pantalla. Tres ecuaciones de fuerza en las tres componentes y tres ecuaciones de momento en sus tres componentes. Entonces, al tener seis ecuaciones, ¿cierto? Puedo resolver el problema para un máximo de seis incógnitas, las cuales, por lo general, ¿cierto? Pueden ser o fuerzas desconocidas o reacciones desconocidas que se presentan en los apoyos o conexiones. Eh, bueno, al ser seis ecuaciones, generalmente el sistema es más complejo que en el plano, ¿cierto? Generalmente hay que seguir una serie de pasos que son bastante automáticos, por decirlo así. Siempre conviene primero expresar las fuerzas o las ecuaciones de equilibrio en su forma vectorial. ¿Ya? Esto implica, ¿cierto?, expresar la fuerza y los vectores posición vectorialmente, ¿cierto? Trabajo que ya hemos hecho en un par de ejercicios, encontrar los vectores unitarios, ¿cierto? Y describir las fuerzas de forma vectorial. Y luego plantear las ecuaciones de equilibrio. Generalmente conviene comenzar calculando los momentos de fuerza respecto a un punto estratégico, ¿ya? Cuando yo calculo momentos, ¿cierto? Elimino de la ecuación de momentos todas las fuerzas que pasan por el punto que yo escogí. Entonces, si elijo bien un punto donde converjan hartas fuerzas desconocidas, hartas incógnitas, voy a tener ecuaciones con menos incógnitas y voy a poder despejar más fácilmente. Entonces acá la recomendación en la mayoría de los casos va a ser recomendable partir con la ecuación de momentos en un punto donde converjan el mayor número de incógnitas. Luego, ¿cierto? Se calculan los productos vectoriales mediante el determinante y se igualan a cero los coeficientes de los vectores unitarios, ¿cierto? Tanto de la sumatoria de fuerza como la sumatoria de momentos, que en el fondo vendrían a representar las ecuaciones de equilibrio. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Primero tenemos que revisar los tipos de apoyo que hay en el espacio, al igual como vimos que habían apoyos característicos para el sistemas coplanares. Cuando trabajemos en el espacio vamos a tener otro tipo de eh, apoyos. Ya, aquí en pantalla, por ejemplo, tenemos dos.
El primero es simplemente el apoyo en una superficie lisa. Ya, acá, por ejemplo, la barra, ¿cierto? Yace sobre el piso o yace sobre una superficie, por ende, la única fuerza de reacción que se va a generar va a ser la fuerza normal. La fuerza normal. Ya, esa fuerza cumple, ¿cierto? La característica de que es normal a la superficie de contacto. En este caso, como la superficie es el piso, ¿cierto? La normal va a tener una dirección vertical, ¿cierto? Es perpendicular con los otros dos ejes. En este caso, ¿cierto? Tenemos que la reacción es una fuerza con línea de acción conocida, es decir, conocemos de antemano su dirección, porque es normal a la superficie. Por lo tanto, este tipo de apoyos implicaría una sola incógnita, ¿cierto? Acá corre la misma lógica de que va a aparecer una reacción, una incógnita por cada movimiento que el apoyo o la conexión bloquee. Ya, en este caso, esta barra tiene movimiento libre a lo largo del plano. No hay nada que la restrinja a moverse en ese plano. Por lo tanto, no aparecen reacciones en las otras dos direcciones, pero sí está restringido su movimiento en la dirección vertical, porque está el piso, ¿cierto? Esto no podría moverse hacia abajo. No podría. Y por ende, al impedir ese movimiento se impide a partir de una fuerza. Y esa fuerza es la reacción que hay acá. Y bueno, las rotaciones también están libres. Esta barra es libre de girar respecto a este punto en cualquier dirección. Por lo tanto, no hay reacciones de momento. ¿Ya? Recordemos que siempre que hay un movimiento que se restringe, va a haber una reacción. El segundo tipo de apoyo que tenemos acá es el cable, uno que ya hemos trabajado, un cable tensor, ¿cierto? Sabemos que también va a ser una sola reacción, que en este caso es la tensión, que tiene una línea de acción conocida. La línea de acción coincide con la línea del cable, siempre. Y también sabemos que los cables siempre tiran, esto lo he repetido hartas veces, tiran de los objetos, ¿ya? Ejercen fuerzas tensionantes, no tienen la capacidad de ejercer fuerzas compresoras, ¿ya? Esos serían los dos primeros apoyos, los más simples, porque cada uno implica una sola incógnita. Vamos a ver dos tipos de apoyo más, que es el apoyo de rótula. El apoyo de rótula, que es como el pasador en tres dimensiones, ¿cierto? Que impide los tres movimientos, ¿ya? Imagínense que acá, ¿cierto? Es como una rótula articulada, ¿cierto? Está la barra en la rótula impide que la barra se mueva en cualquier dirección, pero la deja libre de rotar respecto a este punto, ¿ya? Esto puede rotar acá. Es como una articulación, ¿cierto? Como la articulación de su codo, por ejemplo, que impide que el antebrazo se mueva respecto al codo o al resto del brazo, pero no lo impide que rote, ¿ya? Entonces, esta reacción lo que impide son los tres movimientos, ¿ya? No deja que esto se mueva en esta dirección, no deja que esto se mueva en esta dirección, ni tampoco deja que esto se mueva en esta dirección. Entonces, como bloquea tres movimientos translacionales, aparecen tres incógnitas. Una incógnita de fuerza, una por cada dirección en la cual se impide el movimiento. Pero lo deja libre de rotar. Entonces, al permitir esa rotación, no aparecen reacciones de momento. Esa es la lógica. Entonces, cuando tengamos una rótula o una conexión articulada, que son sinónimos, vamos a tener tres incógnitas de fuerza. F1, FI, FX y FZ. Y el último conexión que vamos a realizar, que es la que más restringe los movimientos del cuerpo, es el empotramiento, que es cuando, ¿cierto? La barra como que se clava, entre comillas, o se adhiere aquí a la superficie y esto va a impedir que esto se mueva, va a impedir que esto se mueva en las tres direcciones, pero además va a impedir que esto rote, ¿ya? La rotación respecto a cualquiera de estos ejes está bloqueada. Si ustedes lo piensan, ¿cierto? Si tienen esto agarrado de esta forma, acá es imposible que se presenten rotaciones. Al menos, lógicamente, de que ejerza una fuerza tan grande que logre romper eso, pero en su funcionamiento normal, esto impide que la barra rote respecto a este punto, ¿ya? Y también que se traslade. Entonces, va a aparecer una reacción de fuerza por cada
por cada movimiento translacional que se bloquea, en este caso 3, y va a aparecer además reacciones de momento, porque impide que la barra gire. Entonces, al impedir, por ejemplo, que gire respecto al eje X, ese impedimento de rotación se genera a partir de un momento reactivo. Entonces, estas serían los 4 tipos de apoyo con los que vamos a trabajar durante esta unidad. Ya, superficie lisa, cable, rótula y empotramiento. Hay un tanto más, hay algunos más que están en la literatura. Por si los quieren revisar. Por ejemplo, están las ménsulas, que son con las que se conectan las puertas. Si ustedes ven su puerta, está conectada, ¿cierto?, a la pared por una ménsula. Ya eso se llama ménsula y tiene otras características, ¿cierto? Impide las 3 traslaciones porque la puerta lógicamente no se puede mover, pero deja libre una rotación que es la rotación para que la puerta se abra, por ejemplo. Entonces, una ménsula implicaría 3 reacciones de fuerza, porque impide que la puerta se mueva en cualquier dirección. La puerta está fija respecto a la pared en su casa, pero deja una rotación libre. Entonces impide las otras 2. Por ejemplo, eso está en la literatura, pero no. Acá vamos a trabajar con estas 4 conexiones. Con estas 4 conexiones. Bueno, acá más o menos en esta diapo se menciona lo que les he estado comentando, ¿cierto? Que la lógica de los apoyos sigue la misma que en 2 dimensiones. Podemos determinar de manera intuitiva cuántas reacciones corresponde a cada apoyo si es que pensamos, qué movimiento el apoyo restringe y cuáles permite. Por ejemplo, ¿cierto? La superficie lisa, ¿cierto?, sin fricción, únicamente impide una traslación, por lo tanto va a involucrar solamente una incógnita, esa incógnita será una fuerza. Lo mismo con la rótula, ¿cierto?, que impide las 3 traslaciones, por lo tanto van a ser 3 incógnitas, 3 incógnitas de fuerzas en las direcciones correspondientes, y el apoyo, cuando se impide la rotación y la traslación a la vez, van a aparecer reacciones de fuerza, tanto como pares o momentos reactivos. Así que eso básicamente. Entonces, para resolver un problema de equilibrio en el espacio, la lógica es la misma que en el plano. Construimos el diagrama de cuerpo libre haciendo uso de ¿cómo se llama?, de los apoyos, ¿cierto? Retirando los apoyos del cuerpo, exponiendo las reacciones y las fuerzas externas que actúan sobre él, y luego planteando las ecuaciones de equilibrio, que son en este caso 6. Así que vamos a ver un ejemplo. No sé si hasta acá, antes de comenzar con el ejemplo, alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto. Profe, no sé si se podría volver a la parte del cable para... ¿Qué fuerza restringía el cable en sí? ¿O qué movimiento, más bien dicho? Ya, el cable impide que esto se traslade en la dirección del cable. O sea, se supone que son cables, en este caso, cables ideales, ¿cierto?, que no se estiran. Entonces, esto lo que estaría impidiendo es que esta barra se traslade en esta dirección, hacia allá. Ah, ok. Por eso ejerce una fuerza en la dirección contraria. Pero como digo, el cable no tiene la capacidad de ejercer fuerzas compresoras, entonces si yo quisiera trasladar esto hacia acá, el cable no tendría la capacidad de impedirlo. No puede ejercer una fuerza en la otra dirección. Esa es la particularidad que tiene un cable. Claro. Ya, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta?
Bueno, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo que está acá dice, bueno, el letrero de densidad uniforme pesa 270 libras. 270 libras. Y densidad uniforme, ¿cierto? Y está apoyado por una rótula en A. Acá hay una rótula, aquí en A. En A hay una rótula. Y por dos cables, ¿cierto? Que están conectados acá, uno en B y el otro en E. Determine la tensión de cada cable y la reacción en A. La reacción en A. Ya. Ya, entonces, bueno, este es un problema de equilibrio. Tenemos un letrero, ¿cierto? Que está apoyado mediante una rótula y dos cables y queremos determinar esas reacciones. Entonces, lo primero, siempre, bueno, el objetivo, ¿cierto?, es determinar las reacciones. Para eso tenemos que construir el diagrama cuerpo libre y aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, vamos a partir dibujando el diagrama de cuerpo libre. Vamos a partir dibujando el diagrama cuerpo libre. Tenemos que exponer sobre el cuerpo todas las fuerzas externas y las reacciones. Entonces, de partida, acá se me expone, ¿cierto?, que el letrero tiene una densidad uniforme y me dan su peso. Entonces, el peso sería en este caso una fuerza externa. Al tener densidad uniforme, el peso, ¿cierto?, va a estar aplicado en el centro geométrico del cuerpo, es decir, justo en el centro. Supongamos que está por acá. Entonces tendríamos el peso aplicado en ese punto. Lógicamente que el peso va hacia abajo, completamente hacia abajo. Y acá me dicen, ¿cierto?, que pesa 270 libras. Y bueno, las coordenadas de este punto, ¿cierto?, se obtienen mediante la geometría del cuerpo nada más. En este caso, estaría justo en la mitad, como bien digo. Tendríamos aquí, bueno, el letrero, ¿cierto?, tiene de ancho 8 pies. 8 pies, así que tendríamos 4 pies a cada lado. 4 pies y 4 pies, ¿cierto? Y también estaría en la mitad respecto a la altura. Respecto a la altura, que son 5 pies, entonces estos serían 2,5 pies. Este sería el centroide del cuerpo, el centro geométrico, y al tener densidad uniforme, el peso se aplica ahí. Luego tenemos las tensiones. Tenemos una tensión aplicada en B. Eso va a ser una fuerza que va a ir en la dirección del cable. La vamos a llamar tensión BD. Luego tenemos otra tensión que va en E, donde está conectado el otro cable, hacia C. A esa tensión la vamos a llamar tensión EC. Y por último tenemos la rótula. La rótula, si vemos la presentación que acabamos de revisar, ¿cierto?, implica 3 reacciones de fuerza, una en cada dirección. Entonces vamos a tener una reacción de fuerza en X, una reacción de fuerza en Y
y una reacción de fuerza en Z. Y en este caso las voy a poner todas en las direcciones positivas de los ejes. Vamos a tener una reacción A sub X en Y tongo, una reacción A sub Y en J tongo y una reacción A sub Z en K tongo. 3 reacciones. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre del letrero. Ya, aquí lo tengo un poco más ordenado. Pero básicamente es lo que conversamos. Las dos tensiones, 3 reacciones de fuerza en la rótula y tenemos el peso, ¿cierto? Que en este caso, de forma vectorial, va dirigido en J tongo porque va en la dirección de y negativo porque va hacia abajo. Va aplicado justo en el punto, en el centro geométrico o en el centro de gravedad, que está justo en la mitad. Y bueno, los otros son las tensiones que van en la dirección de los cables y la rótula, ¿cierto? Acá fíjense que sacamos del diagrama la rótula y ponemos las reacciones. Lo mismo con los cables. Sacamos los cables y ponemos las reacciones. Ese sería el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Dudas, consultas con la construcción del diagrama de cuerpo libre. Ya, esto de acá es sumamente importante, el diagrama de cuerpo libre. Si usted se equivoca en el diagrama de cuerpo libre, va a estar resolviendo de acá en adelante un problema que no representa lo que está planteado. ¿Ya? Estaría resolviendo quizás de muy buena manera, pero un problema distinto. Así que quisiera saber si alguien tiene alguna consulta respecto a la construcción del diagrama corporal, antes de empezar con la matemática, ya con las ecuaciones de equilibrio. Ya, al parecer no hay consultas. Nada, profe. Ya. Ya, entonces tenemos 6 ecuaciones de equilibrio. 6 ecuaciones de equilibrio. En este caso, ¿cierto? Son 2 ecuaciones vectoriales. La ecuación de momento igual a 0 y sumatoria de fuerza igual a 0. Ya, estas son las 2 ecuaciones de equilibrio de forma vectorial que al descomponer se transforman en 6. Pero la recomendación es que siempre partamos trabajando con esta ecuación vectorial. Sumatoria de momentos vectorial respecto a algún punto. Con esta ecuación vamos a partir trabajando. Sumatoria de momentos igual a 0. Entonces tenemos que elegir en qué punto calculamos el momento. Y el punto más conveniente es el punto en el cual convergen el mayor número de incógnitas. Fíjense que en este problema, no lo había dicho, pero tenemos 6 incógnitas, o sea 5. Las 2 tensiones, que no las conocemos, y las 3 reacciones de la rótula. Tenemos 5 incógnitas para 6 ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a elegir para calcular los momentos el punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A. Porque en el punto A convergen 3 incógnitas. 3 incógnitas. Entonces, al escribir la ecuación de momentos respecto al punto A, estas 3 incógnitas no hacen momento respecto a ese punto porque pasan por el punto. Por ende, no aparecen en la ecuación, solamente me va a aparecer esta tensión, y vamos a tener 2 incógnitas dentro de esta ecuación, que es una ecuación vectorial, y al tener 3 componentes vamos a tener 3 ecuaciones para 2 incógnitas y eso se puede resolver. Esa es la lógica. Entonces vamos a partir planteando esa ecuación. La vamos a plantear primero vectorialmente. Sabemos que la sumatoria de momentos, ¿cierto? Los momentos son el producto cruz entre los vector posición y el vector fuerza.
Entonces, en este caso, como estamos momentando en A, tenemos tres fuerzas que hacen momento respecto al punto A. Primero tenemos la fuerza BD, la tensión BD. Entonces vamos a tener el vector que va desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es el punto B, RAB, cruz la tensión BD. Este sería el momento de la tensión BD. R cruz F. ¿Cuál vector posición? El que va desde A, desde el punto donde yo estoy momentando, hasta la línea de acción de la fuerza. Producto cruz con la tensión. Luego tenemos el momento de la segunda tensión, de la tensión S, que va a ser igual a R a E, ¿cierto? Vector posición desde A hasta E, producto cruz con la tensión, S, más el momento que hace el peso, que va a ser, ¿cierto? El vector posición que va desde A hasta el centro de gravedad, punto G, producto cruz con el peso. Producto cruz con el peso, W, igual a 0. Esta sería la ecuación de equilibrio de momentos respecto al punto A, ¿cierto? De forma vectorial. Ya, ahora bien, para poder calcular esta ecuación, ¿cierto? Hay que definir todos estos vectores, estos 6 vectores que hay acá, lo cual no es un trabajo menor. Ya hay que definir los 6 vectores. Entonces vamos a partir definiendo las tensiones. Esto ya lo hemos hecho, entró en la prueba, ¿cierto? Así que espero que ya tengan bastante práctica en realidad haciendo este tipo de operaciones. Tenemos, ¿cierto?, la tensión que va desde B hasta D. Tenemos la tensión que va desde B hasta D, ¿cierto? Esta tensión es igual al módulo por el vector unitario que va desde B hasta D, y ese vector unitario es el vector que va desde B hasta D dividido en el módulo del propio vector. ¿Cierto? Repito, esto lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, en este caso, la particularidad, ¿cierto?, es que este módulo de acá es desconocido. Esto de acá es una incógnita. Entonces, tenemos la tensión BD, que es desconocida, ¿cierto?, por el vector que va desde B hasta D. Tenemos que irnos al dibujo, al diagrama cuerpo libre, para ver ese vector. Para ir desde B hasta D, ¿cierto? Parto en B, tengo que retroceder 8 unidades en Itongo. Luego tengo que retroceder también 8 unidades en K y tengo que subir 4 en J. Entonces sería 8 en Itongo más 4 en J menos 8 en K, ¿cierto? Y esto está en pies. Luego calculo el módulo de este vector, lo cual da 12 pies. ¿Cierto? Simplemente calculo el módulo con Pitágoras y me da 12 pies. Luego puedo expresar la tensión, ¿cierto?, como el módulo, que es desconocido, por el vector unitario, que sería menos 2/3 en Itongo, más 1/3 en J, menos 2/3 en K.
Esta sería la primera tensión. Esta sería la primera tensión. Vamos por la segunda tensión. La tensión que va desde E hasta C. Misma lógica. Va a ser igual al módulo, que es desconocido, ¿ya? Es una de las preguntas del problema, por el vector que vaya desde E hasta C. Desde E hasta C. Entonces, tienen que imaginarse, ¿cierto? Que parto en E y quiero llegar a C. Entonces tengo que retroceder 6 unidades en I, menos 6. Luego tengo que subir 3 unidades en J, más 3. Y tengo que avanzar 2 unidades en K. Más, puse los vectores unitarios. Menos 6 en I, más 3 en J y más 2 en K. Calculo el módulo, esto me da 7. Esto está en pies, el módulo igual está en pies, así que se cancelan ambas unidades. Y bueno, luego distribuyo y voy a escribir esta tensión de mejor manera, ¿cierto? Como el módulo de la tensión por menos 6 séptimos en Itongo, más 3 séptimos en J, más 2 séptimos en K. Esa sería la segunda tensión. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a la construcción de estos vectores. Como digo, esto ya lo habíamos hecho, pero si alguien tiene alguna duda, de igual manera la revisamos. Ya, entonces ahora vamos a aplicar la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos igual a 0. La voy a volver a escribir para tenerla acá cerca. O la voy a traer mejor para no perder tiempo. Ya, esta es nuestra ecuación de equilibrio. Ya, entonces vamos, en el fondo, ¿cierto? Cada producto cruz que hay acá, que son 3, este y este son determinantes, ¿cierto? El primero es el determinante, bueno, tenemos los vectores unitarios, y luego tendría que ir el vector que va desde A hasta B. El vector que va desde A hasta B, desde el punto donde yo estoy calculando el momento hasta el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, podemos ver fácilmente que el vector es este, que estoy marcando en celeste, vector que va desde A hasta B, y simplemente es un vector que tiene 8 unidades en la dirección de Itongo, de X, la dirección de X. Entonces, este vector sería 8, 0, 0. 8, 0, 0. 8 en Itongo, 0 en J y 0 en K. Luego tenemos la tensión BD, que ya la describimos como vector acá. Es igual al módulo desconocido
por el vector unitario en la dirección BD. Entonces, el módulo, como en el fondo este módulo está multiplicando a los tres coeficientes, yo lo puedo factorizar y lo voy a escribir acá afuera. Tensión BD, y luego acá adentro escribo el vector unitario. 2 tercios, 1 tercio y menos 2 tercios. Ese sería el primer determinante. El segundo, vector que va desde A hasta E, desde el punto A hasta la segunda tensión, podemos ver que es un vector también que solamente tiene 6 unidades en la dirección de X. Entonces serían IJK, 6, 0, 0. Y luego la tensión, el módulo lo factorizo también, S, y escribo el vector unitario que es esto de acá. Menos 6 séptimos, 3 séptimos y 2 séptimos. Ese sería el momento de la tensión S. Me falta el momento de el peso. Vector que va desde A hasta G. Desde A hasta G. Este vector de acá. Podemos ver que tiene 4 unidades en X y que tiene menos 2,5 unidades en J. Entonces sería I tongo, J, K tongo. Y serían 4 en I y menos 2,5 en J y 0 en K. Y luego el peso, ¿cierto? Sabemos que vale menos 270 libras en J, porque va hacia abajo, en la dirección de I. Y esto de acá tiene que ser igual a 0. Pero este es un 0 vector, ¿cierto? Es un 0 vector. Esa sería la primera ecuación de equilibrio en términos de los determinantes. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ahora lo que tenemos que hacer es, lógicamente, resolver el determinante. ¿Cierto? Resolver el determinante, los tres, en realidad. Si nos fijamos, vamos a ir resolviendo los determinantes por componente. Ya vamos a resolver primero las tres componentes que hay en I. Vamos a fijar los itongos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que bloquear, ¿no es verdad?, la fila y la columna. En los tres determinantes, la fila y la columna. Y bueno, vamos a tener que para itongo tenemos para el primer determinante 0. Para el primer determinante tenemos 0 porque tenemos 0 por menos 2 tercios más 0 por 1 tercio, eso me da 0. En el segundo igual tenemos 2 ceros. Y en el último igual. O sea, acá en itongo son puros 0. ¿Ya? Puros 0. Básicamente puros 0. Entonces, la primera componente del momento nos da 0. No nos sirve esa ecuación. Vamos a plantear ahora en la dirección de J. Bloqueamos la fila y la columna. Aquí y acá. Por acá también. Y ahora sí vamos a tener resultados. Tenemos 8 por menos 2 tercios. Eso me da... Bueno, todo esto está por J. Tenemos 8 por menos 2 tercios. Eso me da menos 16 tercios. Pero como es el determinante en J va con un menos, entonces me queda 16 tercios.
por la tensión que era un factor común, tensión BD. Luego acá tenemos 6 por 2 séptimos, menos 0, eso me da 12 séptimos, pero le agrego el signo menos, y eso me da menos 12 séptimos por la tensión S. Y acá me da 0, porque tengo 4 por 0 menos 0, entonces en J cerramos acá. No sé si me están siguiendo, si alguien se pierde, me puede consultar y repasamos. Me queda un solo factor, que es el factor K. Bloqueamos la fila y la columna. Y resolvemos. Multiplicamos cruzado, vamos a tener más en catongo. Tenemos 8 por 1/3 menos 0, 8 tercios por la tensión BD. Luego tenemos en el segundo determinante 6 por 3 séptimos, eso me da 18 séptimos, más 18 séptimos de la tensión EC. Y luego en el último determinante vamos a tener 4 por menos 270, menos 0, y eso me da menos 1080 libras. Acá mantenemos la unidad, menos 0. Y ese sería el componente en K. Y esto es igual a 0 vector. El 0 vector, ¿cierto? Es 0 en Itongo más 0 en J más 0 en K. Ese es el 0 vector. Entonces, fíjense, ya tenemos desarrolladas las ecuaciones de equilibrio. Aquí este factor que acompaña a los coeficientes, el factor que acompaña al Itongo es el momento respecto a X. El factor que acompaña al J-tongo es el momento respecto a Y, al eje Y, y el momento que acompaña al K-tongo es el momento respecto a Z. Y las ecuaciones de equilibrio implican que los tres tienen que ser igual a 0. Ya que en el fondo es igualar con el vector 0. ¿Cierto? O sea, el coeficiente que acompaña al J acá lo igualo con el coeficiente que acompaña al J en el otro lado de la ecuación, que en este caso es 0. Entonces vamos a tener dos ecuaciones acá, porque la primera, ¿cierto? No me sirve. Esta de acá me dio 0, 0 igual 0 es redundante. Pero las otras dos sí que son ecuaciones que me sirven. Vamos a tener 16 tercios de TBD menos 12 séptimos de la tensión EC. Esto tiene que ser igual a 0. Y luego vamos a tener 8 tercios de la tensión BD más 18 séptimos de la tensión EC menos 1080 libras igual a 0. Entonces tenemos acá un sistema de ecuación. Tenemos un sistema de ecuación de dos incógnitas y dos ecuaciones. Así que esto se resuelve súper fácil. Puedo despejar, por ejemplo, esta tensión en función de la otra, luego reemplazar en la segunda ecuación y despejar, y luego reemplazar en la anterior para obtener la segunda tensión. Ahí ustedes lo pueden resolver como estimen conveniente. Pero el tema es que este sistema se puede resolver, y si lo hiciera, ¿cierto? El resultado sería el siguiente. La tensión BD me da un valor de 101,25 libras y la tensión EC me da un valor de 315 libras. Esos serían los resultados para las tensiones. Estos son los valores de los módulos de las tensiones que estaban en el diagrama cuerpo libre. De estas dos. Esta tensión de acá vale 101,25 libras y esta tensión de acá vale 315 libras.
Esos son los valores que tienen que tomar las tensiones para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Ya, esa es la interpretación que hay que hacer. Cuando yo le aplico el peso a este cuerpo, si este cuerpo no tuviera las tensiones y no estuviera apoyado en nada, se movería hacia abajo. Pero las tensiones reaccionan para que eso no suceda adquiriendo estos valores. Estos son los valores que las tensiones toman para mantener el equilibrio. Entonces me falta calcular las reacciones en la rótula. Me falta calcular las reacciones en la rótula. Ya, pero antes vamos a escribir las tensiones vectorialmente también. Esto igual es importante. ¿Cierto? Acá lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es reemplazar este 101,25 libras. Reemplazarlo, esta es la tensión BD. Reemplazarlo acá, ¿cierto? 101 libras. Y multiplicar por menos 2/3, por 1/3 y por menos 2/3 en I, J y K y obtener el vector. Si yo hago eso, el vector tensión me va a dar menos 67,5 libras en Itongo más 33,75 libras en J más o menos 67,5 libras en K. Esa sería la tensión expresada vectorialmente. La segunda tensión, lo mismo, las 315 libras, las reemplazamos acá. 315 libras, multiplicamos por los tres factores, por el menos 6 séptimos, 3 séptimos y 2 séptimos, y me va a dar las tensiones de forma vectorial, menos 270 libras en Itongo, más 135 libras en J y más 90 libras en K. Esas serían las tensiones de forma vectorial. Ahora sí vamos a determinar las reacciones en A y en la rótula en A. No sé si hasta acá hay alguna duda antes de continuar. Ya, aquí básicamente ya hemos ocupado tres ecuaciones de equilibrio. Las tres ecuaciones de momento. A pesar de que una me fue completamente inútil, ya ocupamos tres ecuaciones de equilibrio, me quedan tres más. Me quedan las sumatorias de fuerza. Entonces ahora vamos a ocupar esas tres ecuaciones. Vamos a ocupar ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Hasta ahora solamente hemos ocupado las de momento. Equilibrio de fuerzas. Entonces vamos por la primera. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Si vamos al diagrama cuerpo libre, en X tenemos la reacción que hay en X en el punto A sub X. Y vamos a tener las componentes X de las dos tensiones. Es decir, esta componente y esta componente de acá. Estas son las componentes en X de las tensiones. Por lo tanto, tienen que ir en la ecuación. Entonces vamos a tener A sub X menos 67,5 libras menos 270 libras igual a 0. Y bueno, podemos despejar directamente que A sub X tiene un valor de 337,5 libras.
Ese sería el valor de la primera tensión. O sea, perdón, de la reacción en X que ocurre en el punto. En el punto A. Luego tenemos sumatoria de fuerzas en I, igual a 0. Vamos a tener la reacción en A en la dirección de I, las componentes en I de las tensiones, que son más 300 más 33,75 libras. La componente de la segunda tensión es 135 libras. Esta de acá. Y acá tengo que agregar además el peso, porque el peso igual está en I. Menos 270 libras. Y eso por condición de equilibrio tiene que ser igual a 0. Despejo y me da que A sub I vale 101,25 libras. Y la última ecuación de equilibrio, siguiendo la misma lógica, va a ser igual a la reacción en Z en A menos 67,5 libras, que es la componente Z de la primera tensión, más 90 libras, que es la componente Z de la segunda tensión, y eso por condición de equilibrio es igual a 0. En este caso me da que A sub Z vale menos 22,5 libras. Ya, estos son los valores, de nuevo, que tienen que tomar las reacciones en A para mantener el equilibrio. Esos valores de en A más los valores de la tensión aseguran que este letrero no se mueva ni rote respecto a ninguna dirección. Ahora, para ir finalizando, que es importante tener en cuenta que en el fondo estas tres reacciones que hay acá, estas tres reacciones de acá que calculamos, son las componentes de una misma fuerza. Son las componentes de una misma fuerza. En la rótula se genera una sola fuerza, y esa fuerza, ¿cierto?, tiene una componente de 337,5 libras en Itongo, más 101,25 libras en J, menos 22,5 libras en K. Esa es la fuerza. Por cierto, que me haya dado negativo el valor de A sub Z implica que la reacción no iba hacia acá, sino que iba hacia el otro lado. ¿Ya? En realidad va hacia atrás, con el valor de 22,5 libras. Eso implica el signo negativo, que el vector acá está mal puesto. Entonces, como toda fuerza, para describirla de manera adecuada, yo debiese calcular el módulo, ¿cierto? Calculo el módulo, A sub x al cuadrado, más A sub y al cuadrado, más A sub z al cuadrado. Y el módulo en este caso es de 353,08 libras. Y esta es la fuerza que en verdad se genera en el punto A. Y estas son sus componentes. También debiese calcular la dirección de esa fuerza. ¿Cierto? Y esa dirección se calcula mediante los ángulos directores, θ sub x, que es igual al coseno inverso de la componente x, que en este caso es 337,5, sobre el módulo, que es 353,08. Y esto me da un ángulo de 17,08 grados respecto al eje X, y repitiendo el procedimiento con el eje Y,
tiene un ángulo de 73,34 grados respecto al eje Y, y respecto al eje Z va a tener un ángulo de menos 22,5 sobre 353,08. Este me va a dar un ángulo de 93,65 grados. Ya, me da un ángulo mayor a 90 porque es negativo. Entonces va hacia el otro lado. Entonces acá, ¿cierto? Estoy describiendo la fuerza completamente mediante su dirección y mediante su módulo. Y bueno, ese sería el problema. Esta es la expresión vectorial. Vectorial. Entonces, esta es la fuerza que se me genera en la rótula en A. Esta es la fuerza que se genera en A. Las tensiones ya las calculamos. Y con esos valores, esas direcciones, las conexiones me aseguran que este letrero se va a mantener en equilibrio. Esa es la interpretación. Y bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. Algo que no haya quedado del todo claro. Bueno, aquí está el problema, está resuelto en la diapositiva. Básicamente, ¿cierto? Lo que hemos comentado, se definen bien los vectores, se calculan los determinantes, se resuelve el sistema de ecuaciones y luego planteo las otras tres ecuaciones de equilibrio. Estos problemas se abordan la mayoría de la misma forma, no cambian demasiado, digamos. Acá además tengo dos ejemplos más que no los voy a revisar acá porque son bastante similares al que acabamos de hacer, así que se los dejo a ustedes para que los resuelvan y para que comparen los resultados. Idealmente la idea es que lo resuelvan ustedes primero, ¿ya? Acá tenemos un ejercicio similar, tenemos una tubería en este caso, o una barra, ¿cierto? Que está sostenida por 3 cables y una rótula. El procedimiento es exactamente el mismo. Construyo el diagrama cuerpo libre, con las 3 tensiones, ¿cierto? Las 3 reacciones de la rótula. Defino los vectores. Planteo la ecuación de momentos con el determinante. Se me genera acá un sistema de ecuaciones. Lo resuelvo. Y luego planteo las ecuaciones de sumatoria de fuerza. Bueno, y luego calculo el módulo y los ángulos de la fuerza. Así que aquí tienen para practicar. Hay un último problema que igual es bastante similar. En este caso tenemos una barra que está afirmada por una rótula en A, un cable GC y además está afirmado en la pared. Está sostenido en la pared nomás, afirmado ahí. Por lo tanto, en el diagrama cuerpo libre tenemos que considerar una fuerza normal a esa pared. Más la tensión y la reacción de la rótula y el procedimiento del mismo, ¿cierto? Que hemos comentado, definimos los vectores, calculamos determinantes, resolvemos el sistema de ecuaciones y luego aplicamos la sumatoria de fuerza en las 3 direcciones para obtener la reacción en la rótula. Eso se lo dejo a ustedes para que lo revisen de manera autónoma. Por mi parte yo lo dejo hasta acá hoy día. No sé si alguien tiene alguna duda, de nuevo, insisto en preguntar si alguien quiere consultar algo. Si no, la clase finalizaría acá. Bueno chicos, al parecer no hay ninguna consulta. No, profe, por mi parte nada, igual.
Ya. Bueno, en el chat preguntaban cuándo van a estar las notas. Y la verdad es que yo creo que las notas van a estar el día lunes, ¿ya? De la próxima semana. Así que ese día debería subirles las notas y la pauta para que revisen. Así que eso, chicos, eso de mi parte, me despido. Recuerden que mañana es el taller y nos vemos el día lunes en clase. Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe, chao, gracias. Chao, chao, gracias a Muy ustedes. bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao, que estén bien.